Bueno, pues buenas tardes, jóvenes. Vamos a dar inicio a este espacio con el objetivo de desarrollar e introducir el tema que tenemos a iniciar, que ya inició esta semana, es el tema o el módulo 4, ortografía, gramática, ortografía y la parte de redacción. Exploraron el tema, ya lo visualizaron en la plataforma. Levantando la mano, chicas. ¿Quién ha hurgado el tema? ¿Quién lo ha visualizado, las actividades y eso que tenemos para esta semana? Ninguna lo ha revisado. Carolina, Thais, Joanny, Carolina. Sí, yo estaba chequeando esa, de no de la gramática, de los signos. Uh-huh. Sí, lo estaba chequeando. Exacto. Dalki. Yo lo estaba viendo que habla de la gramática, de ortografía, del hiato y todo eso. No a fondo, pero sí por arriba, porque yo le dedico más tiempo de los fines de semana por la universidad y eso. Exacto. Si ustedes se fijan, es como un repaso de lo que ya ustedes han visto como gramática. Siempre es bueno retomar porque hemos visto que muchas veces nos acostumbramos y siempre tenemos como esos pequeños fallos, muletillas, el uso de la mayúscula, el fondo y la forma en cuanto a lo que es la redacción de cualquier documento es relevante y más para una secretaria. Entonces, esos son como uno de los puntos neurálgicos de esta labor. ¿Alguno tiene una frase que quiera compartir para romper el hielo? Que siempre lo hacemos, siempre les traigo una frase. En este caso, les dije que era propio que ustedes también se sumaran a esta idea de compartir siempre una frase, una palabra de motivación. ¿Quién tiene la disponibilidad para hacerlo? Vamos a ver. Una frase, una palabra motivadora. Levantando la mano. Vamos a ver quién se anima. Carolina. Sí, maestra, tengo una aquí cortita. Sí. Esta dice, quien hace una pregunta teme parecer un ignorante durante 5 minutos. Quien no pregunta se mantiene ignorante toda la vida. ¿Se entendió la frase, Joanny? Joanny. ¿Escuchaste la frase de Carolina? Ah, que no puedes hablar, ok. Ok, ya sí. Y Elizabeth Mateo, Elizabeth, ¿escucharon la frase? Repítela, Carolina, para el que no escuchó. Sí, dice, quien hace una pregunta teme parecer un ignorante durante 5 minutos. Quien no pregunta se mantiene ignorante toda la vida. Exacto. Elizabeth Mateo tenía la mano levantada. Es para decir una frase, maestra. Ah, ok. Vamos a decir la frase, pero antes vamos a interpretar lo de la frase que Carolina comparte con nosotros. Efectivamente, se dice que
tú puedes parecer ignorante en un momento y todos somos ignorantes de muchos temas. Pero si nunca preguntamos, nos vamos a quedar ignorantes toda la vida. Es muy cierta la reflexión, Carolina. Elizabeth, te cedo el espacio, Elizabeth Mateo. Dice, maestra, siempre habrá alguien que dude de ti. Solo asegúrate que esa persona no seas tú. Siempre habrá alguien que dude de ti. Solo asegúrate de que esa persona no seas tú. Muy de acuerdo. Muy de acuerdo con esa frase. Vamos a ir, vamos a hacer a importantizar el tema o el módulo. ¿Cuál es el beneficio de la secretaria tener una correcta ortografía? Vamos a ver. En cuanto a la gramática, entra también como el tema anterior de la correcta pronunciación, la escritura, la misma fluidez de palabras, tener ese vocabulario extenso para poder tener una comunicación eficaz, también podría ser. Giovanni levantó la mano. Bueno, maestra, a mi entender, si no tenemos una buena ortografía, no dejamos claro un buen mensaje. Exacto. Si ustedes se fijan, una de todos los perfiles de cualquier área, siempre va a tener como punto focal la correcta ortografía. Y más en una secretaria. Una de las evaluaciones que por lo regular se le hace a estos puestos inmediatamente es la redacción. Redactar debe ser uno de los puntos fuertes de una secretaria. ¿Alguien más? ¿Cuáles serían los casos o las negativas de una persona tener una mala ortografía en el caso puntual de la secretaria? Vamos a ver, puntos positivos y puntos negativos. Levantando la mano, vamos a ver. Leslie. Sí, usted preguntó las ventajas y desventajas de la ortografía en la secretaria. Exactamente. Es que no lo escuchaba bien. Bueno, a mi entender, solo tiene ventajas es decir, la ortografía para una secretaria tiene como ventaja de que lograría expresar correctamente lo que quiere decirle al cliente, haciendo que entienda mejor. También de que nos tomarían en serio, porque a veces el tener una mala ortografía puede hacer que el cliente no nos tome en serio, que nos critique o que critique a la empresa incluso. Sí. Eso está ahí, supongo. Ok. Si ustedes se fijan, habíamos hablado de la lectura, de que la lectura era un hábito saludable para enriquecer el vocabulario e ir eliminando esas muletillas, las faltas ortográficas. Se hace como difícil, después que uno tiene ciertos hábitos de escritura, moldearlos y cambiarlos. Por ejemplo, el escribir todo mayúscula es una falta a nivel de ortografía. Claro que es una falta. Se toma en consideración como si la persona estuviese gritando. Pero aún así, muchas personas todavía siguen escribiendo todo mayúscula. Y fíjense ahí mismo nosotros, evalúense ustedes mismas. Es
yo básicamente no he tomado al 100% la parte de las ortografías, sino a veces le doy esa recomendación y le puedo quitar un punto o dos para que lo tengan pendiente. Pero la gran mayoría incurren en usar todo mayúscula, en usar la negrita donde no corresponde, en muchas veces copiar y pegar un texto y no modificar el tamaño. Todo eso incurre en una falta de la redacción, porque cuando usted redacta, tiene que ser coherente. Todo tiene que, en el caso de la letra, tiene que ser el mismo tipo de letra, el mismo tamaño de la letra, a los espacios también hay que considerarlos. El uso de la mayúscula, eso es importante al inicio de un párrafo, que son cosas básicas que ya nosotros las hemos visto desde la primaria, pero siguen como talón de Aquiles, de una manera considerable, que yo entiendo que serían como unos hábitos que debemos de mejorar. Vamos a ir a la plataforma para ver que tenemos varias actividades, por lo menos las vemos. Y así también discutimos algunos puntos con una presentación sobre las reglas ortográficas. Vamos a ver. Vamos a ir al módulo entonces, módulo 4. Vamos a abrir la guía. Esta va a ser nuestra guía de estudio. Es una guía corta, si ustedes se fijan. Una guía bastante corta. Y así mismo van a ser las actividades. Van a tener unas actividades sobre el uso de las letras B, V, C, S, Z, G, Y, J, H y W, L. La división silábica, los diptongos, triptongo y hiato. Lo más básico sobre las reglas ortográficas. Vamos a ver cuál es nuestro objetivo. Vamos a ver si lo podemos ver. ¿Se puede apreciar ahí? ¿Quién lo puede leer? ¿Quién lo puede leer, Thais? Ok, Joanny. Ok, gramática, ortografía y caligrafía. Objetivo. Al finalizar el módulo de aprendizaje, las personas participantes estarán en capacidad de aplicar principios de ortografía, reglas gramaticales y habilidades necesarias en la comunicación efectividad, según los requerimientos de la empresa. Ok, el objetivo es ese. Básicamente todo lo que vamos a ver ya lo hemos trabajado, ustedes lo tienen de aprendido en la primaria, en la secundaria y en la universidad y en todos lados. Pero como les decía, muchas veces los hábitos nos hacen esclavos de cosas, de pequeñas cosas, que no nos dejan avanzar, tener una ortografía correcta. Esa sería la parte de la guía. Es una guía bastante práctica, corta. Y tenemos, tenemos dos actividades a realizar. Vamos a abrir el foro. Miren, el foro tiene una reseña de lo que es la parte de la gramática y en el ámbito como profesionales. Y tiene entonces tiene 7 preguntas puntuales que debemos contestar. Siempre les digo que cuando la pregunta es personal, no copien la información del internet, porque entonces pierden los puntos también. Debe ser una información auténtica. Si se le pide que comente algo personal, usted lo hace de acuerdo a su criterio, de lo que usted haya aprendido.
Miren, por ejemplo, esta pregunta. ¿Cómo influye el hábito de la lectura en la correcta ortografía? Vamos a ver. ¿Cómo influye el hábito de la lectura para la correcta ortografía? Leslie y luego Johanny. Bueno, a mi entender, influye porque muchas veces cuando leemos, aprendemos nuevas palabras, también a la hora de pronunciarlo. Otra cosa es que, por ejemplo, eh, podemos ver cómo se escribe una palabra que puede ser igual a otra. Por ejemplo, una palabra sencilla, él sin acento y él con acento. Que puede ser que no podamos distinguirlo, pero son diferentes. Exacto. Otra cosa también que pasa es bueno, déjame darle la participación a Johanny antes de comentar. Johanny. Influye mucho, maestra, porque al momento de nosotros tener una lectura, debemos de saber dónde hay un punto y coma, dónde se hace una pausa, cuando es en forma de pregunta y así sucesivamente. En el caso, hay palabras que se suenan igual, pero se escriben diferente dependiendo del sentido. Y también muchas palabras que la hemos aprendido en la casa y de repente están mal pronunciadas o también mutiladas, por así decirlo. Por ejemplo, una palabra que uno comete el error de pronunciar mal o de decirla incorrectamente es el haya. Por lo general decimos haya, ¿sí o no? Sí. Vamos a evaluar a ver. ¿Sí o no? Sí, esa palabra se dice mucho de mala manera. Entonces debemos de hacernos conscientes. Para uno mejorar, uno tiene, el hábito de la lectura es obligatorio, debe de ser. Y hacerse consciente que cada vez que incurre en una falta, incluso se hace como dinámica. En la universidad recuerdo que teníamos un grupo donde nos pusimos ese reto que cada vez que se dijese una palabra incorrecta, la otra persona que escuchaba tenía que hacerte el comentario inmediatamente. Entonces, no es aiga, como buen dominicano, aiga no, es aiga del verbo haber. Es como también se escribe el allí, el ay de haber y el ay de dolor y el ay de lugar. Entonces, hay que tener mucha cuenta con ese tipo de cosas, que parecen sencillas, pero en una entrevista de trabajo que puede pasarte, incluso en departamentos donde le ponen a uno a redactar, pero el corrector a nivel de ortográfico puede estar codificado para que si usted para que no hacerlo automáticamente. Entonces, por eso es que hay que aprender y también te puede dar sugerencias erróneas, que tú tengas que elegir la palabra correcta. Entonces, hay que tener mucha cuenta con eso. ¿Tú, Lady, cómo estás? Hola, profe, ¿bien usted? Todo bien. ¿Cuál de ustedes está leyendo algún libro que sea puntual? O sea, no necesariamente de la universidad, porque ya eso es obligatorio, pero algún libro. ¿Quién le gusta la lectura? ¿A ninguno le gusta la lectura? A mí me gusta, pero no estoy leyendo ninguno en específico ahora mismo. Hay que tener eso, siempre les voy a recalcar esto porque en las entrevistas de trabajo también son preguntas como uno le dice buscapié. ¿A usted le gusta la lectura?
Y si nos gusta si estamos en una entrevista de trabajo y nos hacen esa pregunta de que si nos gusta la lectura, vamos todas a decir a coro, pero claro que nos gusta la lectura. Pero la segunda pregunta sería, ¿y qué usted está leyendo o cuál es su libro favorito? Y después, si contesta cuál es el libro favorito, una frase de ese libro o el autor de ese libro. Entonces hay que tratar de ser, por lo menos, tener libros específicos de autores que usted le llame la atención y tratar, no necesariamente de cada semana leer un libro, pero ponernos de reto al año cuántos libros tú puedes leer, así sea uno, pero tener eso como una meta. ¿Alguien tiene algo que decir? ¿Tienen alguna inquietud sobre el tema? Vamos a ir entonces a compartir una pequeña presentación. Vamos a ver si para recordar algunos puntos que yo sé que realmente ustedes manejan. Déjenme ver. Está cargando. Vamos a esperar que cargue la presentación. A ver. Vamos a ver. Reglas ortográficas y particulares y generales. ¿Se puede visualizar? Sí. Sí. Ok, entonces vamos a ir, ustedes saben ya la dinámica, vamos a ir leyendo las diapositivas y la vamos comentando de manera conjunta. Y si tienen algún aporte, lo pueden hacer o alguna pregunta también. Entonces vamos a ver, ¿quién lee esa diapositiva? Darlene. El acento es la intensidad de la voz para descartar una sílaba respecto a las demás. Tipos de acento: prosódico, ortográfico y diacrítico. Vamos así, de manera, un pequeño análisis. ¿Qué importancia tiene el acento en un discurso, en la parte de la locución? Digo, hay diferentes tipos, pero fíjense la importancia en la pronunciación del acento. Vamos a ver. Levantando la mano. Vamos con el acento prosódico. ¿Quién la lee esa diapositiva? Vamos rapidito. Carolina. Carolina lee esta y Joanny la que sigue. Así vamos en orden. Okay. Vamos, Caro. Acento prosódico. Se refiere al énfasis que se coloca sobre la vocal de una sílaba para destacarla de las demás. Todas las palabras tienen acento prosódico, ya que siempre habrá una sílaba sobre la que recaerá la intensidad. Por ejemplo, en la palabra hamaca,
El acento prosódico se encuentra en la sílaba ma. Exacto. Joanny, la que sigue. Acento ortográfico. Se refiere al signo ortográfico que en ciertas palabras y de acuerdo a las reglas ortográficas determinadas se coloca en la sílaba mayor intensidad. El acento ortográfico también se denomina tilde. Por ejemplo, brújula, cáncer, camión. El prosódico, ¿cuál es la diferencia, verdad? El prosódico y el ortográfico. El ortográfico se visualiza, se puede apreciar. El prosódico se denota en la fuerza que se le hace en el tono de la voz. El que sigue. Carmen Neisa. Acento diacrítico. Se utiliza, no es una misma palabra para variar su significado. Es decir, la sílaba de mayor intensidad, sílaba tónica, será la misma. Sin embargo, el uso de la tilde hará que la función de la palabra sea modificada dentro de la oración. Por ejemplo, no tengo más libros que los que ves en mi biblioteca. Te esperaré toda la tarde, mas no viniste. Otro ejemplo son y tú, y tú, ¿cómo? ¿Y cómo? Maestra, el micrófono. Se logró comprender el ejemplo. Chicas. Bueno, yo no entendí. Yo sí Okay. lo entendí. ¿Entienden algo? Entonces preguntan. Vamos a seguir. Eso sí es básico, porque eso nos lo da a la niña mía de 5 años. Eso es solamente para recordar. ¿Quién lo lee? Vamos a ver. Elizabeth Mateo. Reglas generales de acentuación. Según el lugar que ocupe la sílaba tónica, se pueden distinguir 4 clases de palabras. Palabras agudas, palabras llanas o graves, palabras esdrújulas y palabras sobre esdrújulas. Ok, vamos a seguir. Puedes seguir leyendo esta, que es como la continuación. El acento en las palabras agudas. Llevan tilde en la sílaba tónica cuando terminan en NS, N o S. Esa es la regla para las palabras agudas. Y ahí están algunos ejemplos. Están las graves o llanas, donde la diferencia de las agudas, estas se acentúan cuando no sea en N o en S. Y las esdrújulas se acentúan siempre. O sea, eso es como para recordar. Palabras monosílabas. Eso es como algo muy... Hay algunos monosílabos que llevan acento diacrítico y le ponen un ejemplo.
¿Quién lo puede leer? ¿Quién lee esta diapositiva, chicas? Carolina. Para saber, eso es bueno que cualquier cosa que no, es como simple, pero es bueno saber que a veces cometemos algunos errores también en los monosílabos, las acentuaciones. Vamos, Carolina. Ok. Monosílabos que llevan acento diacrítico. Monosílabo de, acentuado. Clase de palabra, el verbo dar. Ejemplo, no creo que me dé tiempo. El monosílabo de, sin acentuación. Clase de palabra, preposición. Ejemplo, de ahora en adelante cambiará. El monosílabo más, acentuado. Clase de palabra, adverbio de cantidad. Ejemplo, esto es más de lo que quería. Monosílabo más, sin acento. La clase de palabra con conjunción adversativa. Ejemplo, es difícil, más no imposible. Tenemos el monosílabo el, sin acento. La clase de palabra, artículo determinado. Ejemplo, el día menos pensado me voy. El monosílabo el, acentuado. Clase de palabra, pronombre personal. Ejemplo, cuando él se ocupe de todo. El monosílabo sí, acentuado. Adverbio de afirmación. Ejemplo, dime que sí, regresarás. El monosílabo sí, sin acento. Clase de palabra, conjunción condicional. Ejemplo, si quieres, te espero. No se escucha, maestra, su micrófono. Vamos a continuar con esta, la acentuación de las letras mayúsculas. Las mayúsculas llevan tildes si le corresponde según las reglas dadas. Ejemplo, África, Perú, Orgiva y Bogotá. O sea, serían ya nombre de países. Uso de las letras mayúsculas como la. Eso es muy importante, el uso de la mayúscula. A veces también pasa que utilizamos la mezcla en la escritura de minúscula a mayúscula o también lo hacemos en letra cursiva y en letra cuadrada. ¿A alguien le pasa? En la caligrafía. ¿Quién escribe en letra cuadrada aquí? Letra de molde. ¿Todas escriben en letra cursiva? En corrido. En mi parte sí, yo escribo así. Ok. Porque a veces eso pasa, que al mezclar la letra cursiva con la cuadrada, pues cometemos ciertos errores. Vamos a ver. Vamos a leer las consideraciones generales. ¿Quién lo lee? ¿Quién va a leer, chicas? Carmen y luego Joanny. Primero Carmen, la que sigue, la lee Joanny. Disculpa, que estaba leyendo con el micrófono apagado. Sí. Consideraciones generales. Se debe cumplir con las reglas de acentuación. Ejemplo, Álvaro, Sánchez. En palabras que empiezan con un dígrafo, como doble L o SH. Q ante E, I.
solo se escribirá con mayúscula la letra inicial. Ejemplos: Chillida, Chillán, Serena, Llorente, Guerrero, Guillermo. ¿Cómo dice eso? Se lo va bien. Quevedo, Quevedo. Quevedo, sí. Quevedo, Quilmes, la I y la J. Es una J, ¿no, la profe? Sí, es una J. Gracias. Y la J mayúscula se escribirán sin punto. Ejemplo: Inés, Javier, Juvenal. La que sigue. Mayúsculas, palabras o frases enteras. En las cubiertas y portadas de los libros impresos, en los títulos de cada una de sus divisiones internas, partes, capítulos, escenas, etcétera, y en las inscripciones, perdón, y en las inscripciones monumentales. Por ejemplo, Benito Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta. Vuelve a leerlo. Benito Pérez Galdós. Benito Pérez Galdós. Fortunata y Jacinta. En las siglas y acrónimos, ejemplos: ISBN, UNESCO. Fortunata y Jacinta. Exacto. Sí. UNESCO, OTI, OMS, ya. Esas son siglas. Exacto, ya. Si ustedes se fijan de lo que hablábamos de la mayúscula, solamente se utilizará la frase entera en las cubiertas o portadas de libros impresos, en los títulos de cada una de sus divisiones internas, y dice, por ejemplo, en los capítulos, las escenas y etcétera, y en las inscripciones monumentales, y ya ahí se permite el uso de la mayúscula en la frase completa, solamente ahí. En las cabeceras de diccionarios y revistas, en la enumeración romana para significar el número ordinal con que se distingue las personas del mismo nombre. Por ejemplo, Pío V, Felipe II, Fernando III, y eso sería uno de las excepciones. El número de cada siglo, como el siglo XVI, el de un tono del tomo del libro, la parte, canto, capítulo, título, ley, clase y otras divisiones. Y el de las páginas que así vayan numeradas. En los protocolos y principios de un volumen también se puede escribir en mayúscula. Estas serían las excepciones. En textos jurídicos también administrativos, para ustedes que han visto, por ejemplo, los contratos que tienen esta particularidad también, en el caso de ustedes que pueden trabajar con abogados, es bueno saber, tienen unos formatos especiales donde sí se utiliza la parte de la mayúscula, como dicen bien aquí. Joanny está levantando la mano, sí, Joanny. Que esa misma parte le iba a comentar en el caso de los jurídicos, que los contratos de trabajo, llámese contrato, título, los nombres siempre van en mayúscula. Sí, es así. Miren, ahí lo dice bien claro, en textos jurídicos y administrativos, decretos, sentencias, bandos, edictos, certificados también, que lo vemos en los certificados, o instancias. El verbo o verbos que presentan el objetivo fundamental del documento, como certifica, expone, solicita, eso le va a corresponder a ustedes trabajarlo, ustedes lo van a ver en la palabra, en algunos documentos como memorando, certificaciones, misivas, las mayúsculas iniciales, vamos a ver.
¿Quién sigue con la lectura? Leslie. Bueno, se escribirán con letra inicial mayúscula la primera palabra de un escrito y la que vaya después de punto. Por ejemplo, hoy no iré, mañana puede que sí. También la palabra que siga los puntos suspensivos, cuando estos cierran un enunciado. Por ejemplo, no sé si, sí, iré. Hay creo que ya ahora la Real Academia de la Lengua, hay que actualizar esa información, ya permite después de 2 puntos escribir con minúscula. Investíguenlo y me dejan saber la investigación. ¿Se escuchó? Vuelve y repita, maestra, por favor. Investigar que ya la Real Academia de la Lengua se permite, después de 2 puntos, escribir con letra minúscula. Investiguen eso. Lo pueden investigar ahora mismo. Si tienen la información, pues la dan. Vamos a seguir. Habla acerca de la que sigue a un signo de cierre de interrogación o de exclamación. También se utilizaba la mayúscula. Si no, se interpone de una coma, un punto y coma o 2 puntos. Por ejemplo, ¿dónde? En la estantería. O sea, que se va a utilizar ahí en este punto, luego de ese signo de interrogación o de admiración, la mayúscula también. Las que van después de 2 puntos, siempre que siga a la fórmula de encabezamiento de una carta o un documento jurídico administrativo. Se va a utilizar mayúscula también. Ahí vemos el señor. Muy señor mío, le agradeceré. O sea, la L mayúscula luego de 2 puntos. Eso sería como un protocolo en el caso de las cartas. Vamos a ver si seguimos. ¿Quién lee la que sigue? Leslie. En función de la condición o categoría. Nombres de persona, animal o cosa singularizadas. Ejemplo: Pedro, Alberto, Beatriz, María, Platón, Capolicán, Rocinante, Platero, Colada, Olifante. Nombres geográficos. Ejemplos: América, España, Jaén, Honduras, Salta, Cáucaso, Himalaya, Adrianco, Tajo y Pilcomayo. También cuando el artículo forme parte oficialmente del nombre propio. Ambas palabras comenzarán por mayúsculas. Ejemplos: El Salvador, la Zarzuela, la Habana y Los Palmas. Muy bien, eso hay que tenerlo pendiente, que a veces se incurre en este error. Sí, el artículo corresponde oficialmente del nombre propio, va también en mayúscula. Se ve mucho como está la regla de que los nombres propios pues no tienen faltas ortográficas, se ve de todo en cuanto a la escritura de, por ejemplo, de los santos, de los ríos, que lo escriben con minúscula, algunos con mayúscula y así. ¿Quién lee esta? Vamos, rapidito. Elizabeth, vayan animándose. Después de Elizabeth. Sí, Elizabeth. Se escribe con mayúscula el nombre que acompaña a los nombres propios del lugar. Ejemplo: Ciudad de México, Sierra Nevada, Puerto de la Cruz,
Se utilizará la minúscula en los demás casos. Ejemplo, la ciudad de Santa Fe, la Sierra de Madrid y el puerto de Cartagena. Ok. La que sigue. La que sigue, vamos. Léela, Carmen. Oh, bueno, Carolina levantó la mano y luego Yanni. Primero le toca a Carolina y la que sigue le toca a Yanni. Déjala a ella, maestra, a Carmen, está bien. Ah, ok. Vamos en ese mismo orden, no se preocupe, que hay muchas diapositivas. Vamos. Apellidos. Ejemplo. Antoja Martínez. Se escribirán también con mayúsculas los nombres de las dinastías derivados de un apellido. Ejemplo, Borbones, Austria, Capetos. Ok. Eso es para destacar también. Recordar los usos de la mayúscula. La que va a seguir es Carolina y luego Johanny. ¿Me escucha, maestra? Sí, sí. Okay. Nombres de constelaciones, estrellas, planetas o astros, estrictamente considerados como tales. Ejemplos: la Osa Mayor está formada por 7 estrellas. El Sol es el astro central de nuestro sistema planetario. En el último eclipse, la Tierra oscureció totalmente a la Luna. Por el contrario, si el nombre se refiere, en el caso del Sol y de la Luna, a los fenómenos sensibles de ellos derivados, se escribirá con minúsculas. Ejemplo: tomar el sol, noches de luna llena. Excelente. Vamos a seguir. Le toca a Johanny. Nombres de los signos zodiacales. Ejemplos: Tauro, Aries, Libra. De igual modo, los nombres que aluden a las características principales de estos signos, como balanza por Libra, Toro por Tauro, Carnero por Aries, Gemelos por Géminis, Cangrejo por Cáncer, Pez por Piscis, Escorpión por Escorpio, León por Leo, Virgen por Virgo. Cuando el nombre propio deja de serlo porque designa a las personas nacidas bajo ese signo, se escribirá con minúscula. Por ejemplo, Juan es Tauro. Exacto. La que sigue. Yerly, ¿la puede leer? Johanny, levanta la mano. Nombres de los puntos cardinales. Y luego Karen. Luego Karen, después de esto, así mismo, para ir rapidito. Okay. Nombres de los puntos cardinales. Cuando nos referimos a ellos explícitamente, por ejemplo, la brújula señala al norte. Cuando el nombre se refiere a la orientación o dirección correspondiente a estos puntos, se escribirá con minúscula. Ejemplo, el norte de la ciudad. Ahí está la diferencia. Cuando se habla puntualmente, en el caso de explícito, ¿verdad? Del punto cardinal con mayúscula. La que sigue. En los títulos, cargos y nombres de dignidad, rey, papá, duque, presidente, ministro, etc.
Se escribirán siempre con minúscula cuando cuando el acompañen al nombre propio de la persona o del lugar al que corresponde. El rey Felipe, ay, se me olvidó ese número. Sí, es. ¿Cómo le dice, profesor? ¿Cuál? Ok. El Papa Juan Pablo II, disculpa, el presidente del Ecuador. Sin embargo, pueden escribirse con mayúscula cuando no aparece expreso el nombre propio de la persona o del lugar. Y por el contexto, los consideramos preferidos a alguien a quien pretendemos destacar. El rey inaugurará la nueva biblioteca. Exacto. Entonces vamos con el uso de la letra B, la V, la C, la S, la Z, G, J, H, Y y L. Vamos a ver. Los usos comunes que se le da. Esto sería como la regla básica, como para tenerlo pendiente, para saber cuándo escribir con cada una. ¿A quién le toca ahora con el uso de la B? De la B. Johanny levantó la mano. Yerlin no se ha escuchado. Yerlin, ¿cómo estás? Johanny la puede leer. Y luego sigue Leslie. Se escriben con B. Las palabras que llevan este sonido seguido de uno o de la R formando las sílabas o comunicaciones bla, ble, bli, blo, ba, bre, bri, bro, bru. Ejemplos: blando, bravura, cable, brecha, obligación, brisa, bloquear, abrochar, blusa, bruma. Ese sería como el principio, ¿no? Los sonidos de bla, bre, bli y la bra, bre, bri, bro, bru siempre se van a escribir con B. Los sustantivos terminando en bilidad, ejemplo, contabilidad, debilidad, sociabilidad, habilidad y contabilidad. Ese sería como el principio para darnos la noción de cómo debemos de escribirlo. Y hay algunas excepciones como movilidad, civilidad, derivados de civil y móvil. O sea que también podemos darnos cuenta muchas veces, haciendo la comparación, de ver el derivado, de dónde proviene la palabra para saber entonces cómo se escribe. Como le puse el ejemplo de la palabra del verbo haber, para saber qué se escribe, en el caso del verbo haya, del verbo haber. Vamos a seguir. Leslie, ¿puedes leerla? Dalki no ha hablado más. Dalki, ¿no estás ahí? Sí, ¿No has levantado la mano, querida? ¿Qué te pasa? nada me pasa. ¿La puedes leer, esta diapositiva? Sí. Los prefijos bi, bis, bis, cuyo significado es dos veces. Ejemplos: bimestre, biniestre, bis, bisecal, bizcocho. La terminación bundo, bunda. Ejemplo: vagabundo, tremebunda, furibundo, meditabunda, abunda. Las palabras que comienzan con el prefijo bene o ben, que significa bien, así como las que llevan el prefijo castellano bien. Ejemplo: bienestar, benemérito, bienhechor, benévolo.
bienvenido, excepciones, vientre, venenoso, venerar, que no se relacionan con la raíz, bien. Entonces la pista sería todas las palabras con significado de dos veces, como bisnieto y demás, se escriben con B. Y también las que se derivan o provienen de la palabra bien, se van a escribir con B también. La que sigue, vamos rapidito. Johanny. Y luego Carolina lee la otra, y luego Carmen lee la otra, así vamos rápido. La terminación es va, vas, vamos, vals, van. El prefijo sud. Todas las flexiones o derivados de los verbos cuyos infinitivos terminen en haber y heber. Excepciones. Verbo precaver, prever y sus derivados. Los derivados de los verbos cuyos infinitivos terminan en vir. Exacto. Entonces vamos con el uso de la V. ¿Quién sigue? Carolina. Sí, el uso de la V. Los adjetivos de acentuación llanas terminados en abo o aba, ave, evo o eva, eve, ivo o iva, esclavo, octava, suave, grave, longevo, nueva, breve, activo, decisiva. Se escriben con B todas las que empiezan por adjetivos adversarios adviento, después de la letra D. Ejemplo, advertencia, adverbio, adverso. Se escriben entonces con V, ¿verdad? Sí, profe. Eso otra, exacto. Otra pista también para con B. Todas las palabras terminadas en aba se escriben con B. Todas las palabras terminadas en aba se escriben con B. Aquí se refiere también a los prefijos vice, villa y villar. Ejemplo, vicealmirante, Villalobos, vicepresidente. Las terminaciones viro también, viro, vira, ibora, íboro, excepto víbora, se van a escribir con V. Como por ejemplo, Elvira, carnívoro, decemviro, herbívora. Las terminaciones servar y versar de los verbos. Ejemplo, conversar, conversar y reservar. Después de la letra B, D y N. Ejemplo, como obvio. Ese sería como un principio también. Después de la letra B, D y N, obvio, adverso, invierno. Se va a escribir con V. Entonces ya iríamos trabajando con la letra, la C, la S y la Z. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Vamos a Todo bien. ¿cómo vamos Una aquí con las retroalimentación. reglas generales? Básicamente es una retroalimentación porque ya nosotros, ustedes, yo sé que todos manejan esa parte, ¿cierto? Pero son detalles que a veces es bueno recordarlo. Para la próxima clase vamos a estar, les voy a traer la estructuración bien para dar una reforzadita por lo que es la parte de las cartas, los tipos y eso, para tomar eso en cuenta. Y entonces podemos también completar la parte de los usos de esas palabras que son bastante como puntuales que debemos de recordar. Hasta aquí vamos, ¿qué hemos aprendido, qué hemos recordado, cómo vamos? ¿Alguna duda, alguna inquietud que tengan?
Levantando la manita. Vamos a ver. Yerlin, que no ha dicho nada. ¿Todo claro hasta ahora? Todo bien, profe. El módulo lo que le recuerda a uno en su tiempo de antes en la escuela. Yo estuve Sí, entrando, ¿verdad? sí, me ha gustado mucho realmente. Ya yo he hecho una parte de... Sí, ¿cómo recordar? Básicamente recordar. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a completar el encuentro de esta semana. Lo vamos a retomar. Le voy a dar como una reforzadita más con algunos redacciones de documentos administrativos. Entonces lo que voy a hacer es que voy a hacer una pequeña presentación con algunos puntos importantes sobre la redacción del memorando, los tipos de cartas, los avisos, eh, los documentos administrativos en general. ¿Qué le parece? Eso sería como para complementar. Eso no está directamente en el, en el módulo como tal, pero sí se relaciona con el área. Y obviamente con la parte de redacción, pues complementaría más que dar simplemente una retroalimentación de reglas ortográficas, pues aplicaríamos las reglas puntuales y el protocolo de redacción al área ya de la secretaria como tal. ¿Qué les parece? Carolina. Sí, me parece interesante, maestra. Así sabemos cómo elaborar una carta cuando estemos Sí, porque eso elaborando es y lo eso. que, exacto. Yo siempre digo que el concepto es bueno, pero es importante cómo nosotros aplicamos los conceptos, porque no solamente es recibir información de saber qué es aguda, qué es grave, qué es llana, sino también cosas puntuales que nos van a ayudar en el día a día de nuestra labor como secretaria. Y yo entiendo que esa parte de la redacción de documentos técnicos, administrativos, es un punto que ustedes deben de manejar. Ya en la parte del módulo de digitación, me imagino que la van a poner a digitar, entonces sería como bueno que ya ustedes entren en contacto con algunas reglas puntuales de la redacción de documentos administrativos. Entonces yo creo que si nos faltarían unas cuantas diapositivas, se pueden completar ya, pudiéramos completarla para la próxima sesión y entonces ahí cerramos esta parte. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, Carolina. Sí, maestra. Yo quería decirle con relación a la de digitación. En Ajá. esa parte me falta reforzarme un poco más en eso. Yo lo Uh-huh. estuve haciendo ese curso allá en Centro, pero tuve que terminar, o sea, no lo terminé, pero me llamaron de un trabajo. Sí. Eso me dolió en el alma, maestra, cuando yo no pude terminar Hay ese curso. sí, no, claro. Hay una parte, ustedes yo creo que tienen un link ahí, vamos a revisarlo, que es la parte de la mecanografía, de la digitación. Hay páginas, yo creo que les puedo compartir, la pueden instalar en la computadora para así que le da ejercicios prácticos, le mide el tiempo, le dan ejercicios para ustedes practicar ahí mismo y le dan evaluación, o sea que usted sabe su puntuación ahí mismo y lo que va mejorando. Y es gratis, que es lo más importante. Recuerden que la digitación, eso es una habilidad que se adquiere, la destreza, a medida que uno va practicando. Si uno no practica, si uno no digita, uno no va a tener la agilidad para redactar con facilidad. Una, por el tema de las memorias, recordar las teclas guías, la rapidez con que uno maneja la digitación. Eso va en la medida de la práctica. Carolina, ¿tenía algo que decir?
Era en relación a eso de digitación que me interesa mucho, de verdad. Ok, eso es lo que vamos a completar ya para el siguiente encuentro. Vamos a hablar de lo que son todo lo que son la redacción como tal y la parte ortográfica, protocolar de los documentos administrativos para ahí completar y cerrar esa parte y ya ustedes se van con eso, con ese plus para el módulo de digitación. Entonces, si tienen alguna pregunta, Freyelin, ¿cómo estás? Vamos a evaluar entonces el tiempo que duramos aquí, cómo nos fue, qué le pareció, y así nos despedimos. Como siempre, evaluamos la sesión. Carmen ya dijo su parecer. Vamos con Talki, Freyelin, que no lo he escuchado, no sé, Elizabeth. Dalki, ¿qué te pareció la sesión? Fue bien interesante, maestra, y explícita. Ok, Johanny. Me ha parecido excelente, maestra, porque este tema de la ortografía es bien importante, especialmente para nosotros que estamos haciendo ahora mismo este curso de secretaria. Es sumamente importante el tema de la ortografía. Sí, por eso les decía que en ocasiones es bueno para uno ir mejorando en la ortografía es el hábito que debemos de tomar. Y otra cosa es evaluarnos cada vez que escribimos, no enviar. Ustedes ven en la plataforma, no envíe el documento, no envíe su comentario antes de usted leerlo. Y si usted lo envió, vuelva y léalo. Si arreglarlo, se arregla. A veces usted escribió algo, pero mira, no tiene la mayúscula, déjame agregárselo. Porque eso es una falta de ortografía. Escribir completamente en mayúscula, eso es una falta de ortográfica, una falta de forma y también de fondo muchas veces. Entonces es como uno hacerse consciente de que debo de aplicar las reglas ortográficas. Si uno se acostumbra, no, yo envié eso, si no me fijé porque lo envié rápido, va a llegar un momento en que en el trabajo o en la entrevista de trabajo eso va a ser un talón de Aquiles que no nos va a permitir a nosotros tener ese trabajo que tanto necesitamos y queremos. Yo recuerdo que a mí me volaron una vez en una entrevista, fue así mismo, me pidieron que redacte una carta y ahí mismo se la corregían a uno. Si tenía errores, ahí te le encerraban, muchísima gente no pasaron la evaluación por simples detalles, errores. Pero en la hora de que uno lo están evaluando, siempre le hablo de esto, de las evaluaciones de trabajo, porque ustedes están en busca de trabajo. Entonces tienen que enfocarse en cuáles son esas evaluaciones que me van a hacer a mí muchas veces hacer o destacar el perfil adecuado. Entonces yo creo que, déjame ver quién más, a Yerly no lo he escuchado tampoco, Freyelin, Elizabeth. Aquí estoy, maestra, buenas tardes. Buenas tardes, Yerly. Freyelin, ¿qué te ha parecido? Ustedes entraron un poquito tarde, pero habíamos estado hablando sobre los que son las reglas básicas de ortografía, el uso de la mayúscula, las letras, cuando se escribe completamente la frase en mayúscula, las acentuaciones, los tipos de acento. ¿Qué pudieron apreciar después que pudieron unirse a la reunión? Yo en verdad no mucho porque cuando entré estaba, no me acuerdo quién, hablando sobre como los zodiacos, creo que era. Algo así. Sí. Entonces como que estoy distorsionada porque estaba en otra clase junto a esta, nada más la abrí. Ahora porque terminé. Pero más o menos sé de qué era que estaban hablando. Sí. Ok. Freyelin. Profesora, disculpe, estaba en otra clase y estaba en un examen. Más o menos me imagino que estudiando. Me imagino que es parte de la ortografía.
Bien. Bueno, pero podemos dejarlo hasta ahí ya. Realmente la hora ha avanzado y para no ser un poco, estos temas también son un poco, como son tan conceptuales, a veces son un poquito agotadores. Algunos revisó la evaluación, ya corregí las preguntitas que estaban erróneas en la evaluación de matemáticas. ¿La revisaron? Ah, usted la corrigió, maestra, la de matemáticas ya. Yo le agregué otro tema. Yo todavía estoy en este proceso. Estoy en los foros. Ah, ok. Aún estoy en los foros y en la parte del examen sí corregí las preguntas que estaban erróneas, las edité. Y le agregué un intento más para que puedan volver a participar si quieren mejorar la calificación. Bien. Ah, sí, yo lo realicé ese, maestra. Que yo le quería decir que pasó con un inconveniente, fue en la oratoria, en la actividad 2. Lo que yo lo entregué un día después, o sea, que fue tarde. Pero a yo corregirla, o sea, donde usted me puso la nota, yo lo subí otra vez, ahí se vio como atrasada, o sea, que una semana después fue por eso. Como usted permitió que sí, que podíamos corregirlo. También, sí, gracias. exacto, fue por eso. Sí, claro. Gracias a usted. Exacto. Sí, no se preocupen. Cualquier cosa ustedes me escriben y vemos qué hacemos. Entonces, nada, vamos a despedir la sesión, pues ya ha pasado la hora. Ya ustedes saben, igual estudien, investiguen sobre los documentos administrativos para que tengan una idea. Y entonces desarrollamos ese plus para la sesión que viene. Señores, ha avanzado muchísimo. Ya este es el ombligo, por así decirlo, del curso. Ustedes saben que son 8 semanas y este es el módulo 4. O sea, esta es nuestra semana 4. Ya nos quedan 4 semanas para cumplir el objetivo de que ustedes tengan su certificado como secretarias auxiliares. Así que yo les deseo que sigan la misma motivación, la misma dedicación, que lo más importante es perseverar. Entonces, que pasen buenas tardes. Si no tienen otra pregunta. Nos vemos en el siguiente encuentro. Bye, que pase buenas noches. Buenas noches, profe. Gracias por el tiempo. Buenas noches, mi querido. Gracias por estar. Buenas noches, maestra. Gracias. Buenas noches.